Nos encontramos ahora en el último capítulo de este Evangelio, el capítulo 28. Este capítulo comprende la resurrección de Jesús y la gran comisión. Los dos grandes hechos que son el cimiento firme de la fe cristiana son la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, confirma esto diciendo: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». El apóstol Pablo, autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, escribió estas palabras bajo la guía del Espíritu Santo. Ambos hechos son esenciales para la fe salvadora. El hecho singular del Evangelio es la resurrección. Todas las otras religiones registran la muerte de su líder, pero solo la fe cristiana registra la resurrección de su fundador. Todos los otros líderes religiosos han quedado muertos. En cambio, solo Jesús vive. Es importante e imperativo que lo sepamos. Ningún escritor de los Evangelios da todos los detalles que tienen que ver con la resurrección. Cada uno cuenta aquel aspecto de la resurrección que contribuye al adelanto del propósito específico que el Espíritu Santo tenía en consideración. Por eso, los 4 Evangelios presentan un cuadro de varios componentes. Ningún escritor busca dar la historia entera, sino la parte que sirva a su propósito. Todos los relatos de los Evangelios deben ser juntados para obtener un cuadro total, y ningún conflicto ni contradicción aparecerá entre ellos. Mateo presenta a Jesús como el Rey. Él da lo más notable de la historia de la resurrección, o sea, lo que contiene el elemento de lo espectacular y sensacional. Hay un son de trompetas en el relato dado en Mateo. En Mateo, por ejemplo, hay el terremoto, el descenso del ángel, la piedra quitada, los guardias, y el esfuerzo de los príncipes religiosos por encubrir el hecho del sepulcro vacío. Compare usted el relato de Lucas, por ejemplo. Hay una quietud y un tono sumiso que caracteriza el propósito de Lucas. Las mujeres llegan en la tranquilidad de la madrugada y encuentran que la piedra ya había sido removida. El Señor Jesús aparece sin ser reconocido por los discípulos en el camino oscuro a Emaús, y luego a los discípulos en un cuarto secreto de una casa cuya dirección no es conocida. Lucas cuenta la historia humana. Mateo, por su parte, presenta a Cristo en su oficio majestuoso. Ambas historias son exactas, así como lo son las historias de todos los 4 evangelios, pero son presentadas desde 4 puntos de vista diferentes. La gran comisión en Mateo ha sido una fuente de controversia entre 2 grupos extremos en la iglesia. Un grupo cree que la llamada gran comisión contiene el único mandamiento para la iglesia. Otros creen que la gran comisión no tiene significado para el día de hoy y que debe ser excluida del programa de la iglesia. Ambos puntos de vista extremos nos parecen igualmente incorrectos. Hemos tratado de enseñar que el Evangelio según San Mateo tiene una aplicación directa para nosotros y, por tanto, la Gran Comisión tiene una aplicación para nosotros hoy en día. Eso no quiere decir, sin embargo, que no encontremos un significado final y más lleno en el futuro. También es obvio que Mateo no dio la historia completa de la resurrección ni nos dio toda la comisión. La comisión en el Evangelio según San Mateo debe ser considerada con Hechos, capítulo 1, versículo 8, tanto como con los otros 3 evangelios. Todos estos dan un mandamiento completo, tanto para el presente día como para el futuro. Hay una palabra final de introducción que debe ser mencionada al llegar a este capítulo final. En el Evangelio según Mateo encontramos la gran comisión, pero no es la comisión sino la omisión la que es impresionante. No se menciona la ascensión en el Evangelio según San Mateo. El reino es asociado e identificado con esta tierra. Es el reino de los cielos en la tierra. El rey pertenece a la tierra. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo 28 de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hay una sugerencia pertinente aquí en la declaración, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Y es que la dispensación vieja de la ley estaba moribunda,
y que el nuevo día de la gracia estaba comenzando. Jesús estaba muerto en el día de reposo, pero estaba vivo en el primer día de la semana. Nosotros estamos muertos a la ley, pero vivos a Cristo. El día de reposo pertenece al viejo orden. El primer día pertenece al nuevo día. Ahora es difícil identificar a la otra María que se menciona aquí en este versículo. La tradición declara que ella era la madre de Jacobo y José. Leamos entonces el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Estos hechos son sensacionales. El terremoto, el descenso del ángel y la piedra removida. Hubo un terremoto cuando se instituyó la ley. Así lo vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 18. Hubo un terremoto en el tiempo de la crucifixión del Señor. Así lo vimos en el versículo 51 del capítulo 27 de Mateo. La resurrección nos fue presentada con un terremoto. Y ahora, aquí hay un aspecto que quisiéramos que usted note con toda atención. Y es que el ángel no quitó la piedra para dejar salir a Jesús. Jesús ya estaba fuera de la tumba. La piedra fue quitada para dejar entrar a sus seguidores. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de Mateo 28. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es interesante notar la descripción del ángel, porque esto es muy excepcional en las Escrituras. Otras descripciones puede usted notarlas en Daniel capítulo 10, versículo 6, y también en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Leamos ahora los versículos 5 al 7 de Mateo 28. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Cuando lo sobrenatural toca lo natural, siempre es con una palabra para aliviar el temor. Por tanto, el ángel dijo, No temáis. El ángel dio el divino anuncio de la resurrección. El cuerpo de Jesús no estaba ya en la tumba. Había salido antes que la piedra se quitara. Más tarde él entró en un cuarto, estando las puertas cerradas. El cuerpo glorificado de Jesucristo fue radicalmente diferente al cuerpo que recibió en Belén cuando nació. A este punto, el anuncio angelical ha cesado. De aquí en adelante el mensaje será expuesto por labios humanos diciendo, Ven y ve, anda y dilo. Pero antes de todo intento de testificar de estas verdades divinas, es necesario tener en primer lugar una inquebrantable convicción de la verdad de la resurrección de Jesús. Hay que tener la convicción de que Cristo murió por los pecados suyos y míos, amigo oyente, y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Entonces podemos decir, ven y ve el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado. Con esta convicción muy dentro de nuestro corazón, podemos ir deprisa y avisar al mundo que estamos listos para ir y compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer una vez más los versículos 5 al 7 de este capítulo 28 de Mateo, que fueron considerados al final de nuestro programa anterior. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Al finalizar nuestro programa anterior dijimos de este pasaje bíblico que cuando lo sobrenatural toca lo natural, siempre es con una palabra para aliviar el temor. Por eso el ángel dijo, No temáis. El ángel vio el divino anuncio de la resurrección. El cuerpo de Jesús, como dijimos en nuestro programa anterior, no estaba en la tumba. Había salido antes de que la piedra fuera quitada. Más tarde entró en un cuarto estando trancada la puerta.
El cuerpo glorificado de Jesucristo fue radicalmente diferente al cuerpo que recibió cuando nació en Belén. El anuncio angélico cesó aquí. De aquí en adelante, los anuncios serían dados por labios humanos. Venid, ved, id pronto y decid. Este es el método del Señor. Y me seréis testigos. Debían recibirlo en Galilea. El ministerio posterior a la resurrección de Jesús en Galilea es esencial para nosotros. Antes de que podamos ser testigos, debemos tener asentado en nuestras mentes el hecho de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Consideremos ahora la aparición de Jesús a las dos Marías, y para ello leamos los versículos 8 al 10 de este capítulo 28 de Mateo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Deben notarse las emociones mixtas de estas mujeres. Salieron del sepulcro con temor y gran gozo. También parece haber una contradicción a lo que leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17, donde Jesús le dijo a María, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Entre estos dos incidentes, Jesús evidentemente había subido con su propia y preciosa sangre al cielo, al lugar santísimo. Leamos ahora los versículos 11 hasta el 15 de este capítulo 28 de Mateo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La guardia tuvo que dar un informe de lo que sucedió. Pudieron haber sido muertos por dejar desaparecer ante su presencia el cuerpo de Jesús. Eso requirió una reunión apresurada de los ancianos para buscar alguna disculpa si es que querían rechazar los hechos. Decir que estuvieron dormidos cuando se desapareció el cuerpo era algo enteramente absurdo. ¿Qué pasaría a cualquier centinela que se durmiera en su puesto? Pues sería sumariamente ejecutado. Los príncipes religiosos prometieron proteger a la guardia si el gobernador se daba cuenta de eso y hubiera querido someterlos a un consejo de guerra. Un soborno, pues, ayudó a persuadirlos a ofrecer esta débil disculpa. Esta fue la disculpa del primer siglo para dar una explicación sobre la resurrección. La incredulidad ya ha tenido 19 siglos para reflexionarla. Pero hoy en día existen otras disculpas. Ninguna de ellas, sin embargo, ha sido ofrecida todavía para explicar la evidencia documental. Y ahora pasamos al último aspecto que se considera en este Evangelio según San Mateo. Y es el aspecto de la Gran Comisión. Leamos los versículos 16 al 20 de este capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». La Gran Comisión fue dada desde la cumbre de un monte, como fueron dados también el Sermón del Monte y el discurso del Monte de los Olivos. Hay una relación estrecha entre estos tres discursos, y también hay en ellos una aplicación para nosotros en el día de hoy. Es interesante notar cuál imparcial es Mateo. Da un relato razonable que no es influenciado por algún éxtasis ni por algún celo fanático.
Los versículos 18 al 20 forman lo que conocemos como la Gran Comisión. El versículo 18 dice, «Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Con certeza este versículo es para nosotros hoy en día. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 al 22, declara, «Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia». También en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, el mismo apóstol Pablo dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Ahora el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo es la parte espinosa o difícil que muchas personas no aceptan, creyendo que no tiene aplicación para el día de hoy. Una consideración cuidadosa revelará que hay un paralelo notable en Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». La enseñanza es parte de la obra de la Iglesia. El bautismo de agua en el nombre de la Trinidad ha sido practicado por la Iglesia desde el principio. Aún el apóstol Pablo, quien no fue enviado para bautizar, practicó este rito de la Iglesia primitiva. En su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice el apóstol Pablo, «Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro». La única razón por la cual el apóstol Pablo dio gracias de que no había bautizado a ninguno, sino a aquellos que son mencionados, fue el hecho de que algunos pudieran pensar que bautizó en su propio nombre y no en el nombre de la Trinidad. Esta práctica fue adoptada desde muy temprano. Evidentemente los primeros discípulos lo entendieron que era igual para aquel día. La enseñanza de Jesús no solo se halla en los Evangelios, sino también en las epístolas. Un ejemplo se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, donde leemos, «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Volviendo ahora al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, encontramos que el versículo 20 no habla en cuanto al fin del mundo, sino al fin de la edad. Esta comisión continuará hasta el tiempo cuando venga el Señor para establecer su reino. Estas son las órdenes finales del Rey. No las tratemos, pues, con ligereza, sin seriedad. El hecho importante es que el Rey está con nosotros hoy en día por medio de su Espíritu. Él mismo dijo por medio del apóstol Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 18, lo siguiente, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». El Evangelio según San Mateo, pues, nos enseña que Jesucristo nació siendo Rey, vivió como Rey, murió como Rey y resucitó Rey. Amigo oyente, Cristo viene de nuevo a la tierra como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Está usted preparado para recibirle? Y ahora, en los pocos minutos que nos restan, quisiéramos hacer un breve repaso acerca de lo que hemos estudiado en este Evangelio según San Mateo. El capítulo 1 nos presentó la genealogía de Jesucristo y la historia del nacimiento virginal de Jesús. El capítulo 2 nos habló sobre la visita de los magos después del nacimiento del Señor Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. El capítulo 3 nos presentó a Juan el Bautista, el precursor del Rey que anuncia el reino y bautiza a Jesús el Rey. El capítulo 4 nos habló sobre la tentación de Jesús en el desierto, el principio de su ministerio público en Capernaum
y el llamamiento de 4 de sus discípulos junto al mar de Galilea. En el capítulo 5 estudiamos el Sermón del Monte, las relaciones entre los súbditos del reino y la ley. En el capítulo 6 estudiamos las motivaciones internas que regulan las expresiones exteriores de justicia en el trato con nuestros semejantes, como son la limosna, la oración, el ayuno y las riquezas. Y también vimos la relación con Dios, el ciudadano del reino de los cielos. El capítulo 7 nos habló de la relación del hijo del rey con otros hijos del rey que tiene que ser mantenida por medio de la oración. Unas amonestaciones finales en cuanto a los 2 caminos, los falsos profetas, la falsa profesión y los 2 fundamentos. En el capítulo 8 vimos que Jesús desciende del monte y demuestra que tiene el poder para implementar los principios éticos de su Sermón del Monte. En el capítulo 9, Jesús hace 6 milagros más, llama a Mateo, contiende con los fariseos y continúa su ministerio en Galilea. El capítulo 10 nos habló de Jesús después de haber enunciado sus principios éticos y comprobado su poder sobrenatural. Comisiona entonces a los 12 apóstoles para ir a través de la nación de Israel y predicar el Evangelio del reino. El capítulo 11 nos dijo que Jesús continúa su ministerio. Los discípulos de Juan le hacen una serie de preguntas. Rechaza las ciudades donde ha hecho grandes obras y da una nueva invitación individual. En el capítulo 12 estudiamos el conflicto y rompimiento final de Jesús con los príncipes religiosos. El capítulo 13 nos habló de las parábolas del reino de los cielos como indicación de la dirección del reino después del rechazo por parte de Israel hasta cuando regrese el rey para establecerlo en la tierra. En el capítulo 14 estudiamos que el precursor, Juan el Bautista, es decapitado. Jesús se aparta, pero le sigue la multitud. Da de comer a los 5,000 y envía a los discípulos al mar a una tempestad. Luego Jesús camina sobre las aguas del mar. En el capítulo 15 de Mateo, Jesús denuncia a los escribas y fariseos, reprocha a sus discípulos, sana a la hija de la mujer sirofenicia y alimenta a los 4,000. En el capítulo 16, Jesús continúa su controversia contra los fariseos y saduceos. Exige una confesión de sus discípulos y Pedro responde a nombre del grupo. Luego, Jesús los confronta por primera vez con la iglesia, su muerte y su resurrección. En el capítulo 17 encontramos la transfiguración de Jesús, el muchacho poseído del demonio, y los discípulos sin fe. Y también el pago de Jesús del impuesto del templo haciendo un milagro. El capítulo 18 nos presenta al niño pequeño, la oveja perdida, la conducta de la iglesia venidera y la parábola con respecto al perdón. En el capítulo 19 encontramos que Jesús entra en Judea, proclama la norma de Dios para el matrimonio, presenta el único motivo lícito para el divorcio, bendice a los niños, se encuentra con un joven rico y nombra las recompensas de sus apóstoles en el reino venidero. El capítulo 20 nos presenta la parábola de los obreros de la viña. Jesús da el 4º y 5º anuncio de su muerte venidera, mientras la madre de Jacobo y Juan pide el puesto a la derecha y a la izquierda para sus hijos. Y finalmente, Jesús da vista a 2 ciegos a orillas del camino. En el capítulo 21 vimos que Jesús entra oficialmente en Jerusalén, purifica el templo, maldice la higuera, es desafiado por los principales sacerdotes y ancianos, los condena por medio de las parábolas de los 2 hijos y de los labradores malvados. Ahora, en el capítulo 22 vimos que Jesús da la parábola del banquete de bodas para el hijo del rey. Contesta y hace callar a los herodianos, a los saduceos y a los fariseos. En el capítulo 23, Jesús advierte a la multitud en cuanto a los escribas y los fariseos, pronuncia los ayes sobre los escribas y los fariseos y llora sobre Jerusalén. En el capítulo 24, los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús y él contesta 2 de ellas con respecto a la señal del fin de la edad y la señal de su venida. En el capítulo 25 vimos la continuación del discurso del Monte de los Olivos, la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos, y el juicio de las naciones gentiles.
En el capítulo 26 estudiamos los últimos eventos en la vida de Jesús antes de la cruz. El complot para prenderle, la unción por parte de María de Betania, Judas Iscariote lo vende, la última Pascua y la primera cena del Señor, el anuncio de la negación de Pedro, la agonía en Getsemaní. Vemos que Judas lo entrega, los principales sacerdotes lo arrestan, lo traen ante Caifás y el Sanedrín, y finalmente la negación de Pedro. El capítulo 27 nos habla de los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. El Sanedrín le entrega a Pilato, el arrepentimiento de Judas, el juicio ante Pilato, la liberación de Barrabás, la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús puesta bajo guardia. Y en el capítulo 28 vimos la resurrección de Jesús y la gran comisión. Y así, amigo oyente, concluye el Evangelio según San Mateo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el segundo libro del Antiguo Testamento, o sea, el libro de Éxodo. Al dar inicio al estudio de este libro, seguimos contando con su fiel atención y sintonía. Y amigo oyente, usted que sigue con nosotros en el autobús bíblico, viajando a través del libro de los libros, la palabra de Dios, pero que todavía no nos ha escrito, pues permítanos insistir que se comunique con nosotros, porque estamos muy interesados en recibir noticias suyas. Escríbanos, pues, cuanto antes, porque deseamos enviarle a usted también, sin costo alguno de su parte, las notas y bosquejos que hemos elaborado, para que usted no solamente pueda seguir con nosotros en una forma sistemática este estudio bíblico, sino que también pueda utilizar este material en su propio estudio de la palabra de Dios. Así es que envíenos su carta cuanto antes. Recuerde, eso sí, escribir con todo cuidado y precisión todos sus datos personales, es decir, su nombre y sus apellidos completos y su dirección también completa y en orden. Y por favor, escriba estos datos en particular en letra de imprenta, porque así será más fácil para nosotros entenderlos y evitaremos que haya extravíos en el correo. Gracias, pues, por su atención de hoy, y confiamos que muy pronto tendremos en nuestras manos una carta suya. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en forma especial.